Luego de la Primera Guerra Mundial, como parte del infame Tratado de Versalles, todo desarrollo en la industria aeronáutica alemana tenía expresamente prohibido la producción de material bélico, por lo que empresas como Junkers se dispusieron a crear aeronaves de uso plenamente civil, tal y como fue el famoso Tante U-52, un avión de línea enfocado en la comodidad y el transporte de carga, o al menos eso es lo que cualquiera en esos años pensaría. Pues así como tenía esa flexibilidad para pasar del transporte de pasajeros al de carga, también había sido pensado para rápidamente adaptarse al transporte de tropas e incluso para usarlo como bombardero. Una sorpresa que terminó por ser de extrema ayuda para la guerra que estaba a punto de desencadenarse. Bienvenidos, queridos espectadores, a una entrega bonus del canal en donde nos enfocaremos nuevamente en un avión, y qué mejor regreso que el Junkers JU-52, el aparato que no solo llevó a los Fallschirmjäger a través de media Europa, sino que también fue el más importante avión en términos de logística con el que contaba el ejército alemán. Así que veamos un resumen de su concepción, características e historial de combate. Los acompaña su anfitrión de Auslanda, y comencemos. Junkers Flugzeugmotorenwerke fue una empresa aeronáutica que desarrolló una buena cantidad de aeronaves bélicas para el Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial. Pero tal y como se mencionó en la introducción, cualquier aeronave de producción militar posterior a este conflicto dentro de Alemania fue prohibido, por lo que nuestro protagonista de hoy, el JU-52, nació de la necesidad de buscar un reemplazo para el Junkers W-33, un avión de carga diseñado en 1919 y que para su momento había sido un gigantesco progreso respecto a aparatos pesados, pues era capaz de alcanzar los 180 km por hora mientras llevaba una impresionante carga de casi 800 kilogramos, produciendo alrededor de 200 unidades, las cuales fueron utilizadas por diferentes naciones, incluso llegando a Etiopía, quienes dispusieron de una unidad durante la Segunda Guerra Italo-Etíope. Pese a haber sido avanzado para los estándares de principios de los años 20, el periodo de entreguerras fue uno de también constante progreso tecnológico, por lo que se vio superado por la creciente cantidad de suministros que debía moverse por aire a velocidades cada vez mayores, así que se buscó un reemplazo de mayor envergadura, terminando con un diseño muy sobresaliente. 1927 fue el año en el que se inició el desarrollo del reemplazo del sobresaliente W-33, el cual estuvo listo para 1930, pero que contaba con dos modelos pensados para dos tipos de uso. El primero fue el Junkers JU-52 monomotor, diseñado para labores de transporte de mercancía con un peso de hasta 2 toneladas de carga, el cual alcanzaba un peso aproximado de 7 toneladas estando completamente cargado y que fue de especial interés para compañías aéreas de Canadá, quienes fueron el principal cliente de Junkers de este modelo y que usaron el aparato hasta bien entrado 1947, tras haberlo hecho trabajar en los climas más peligrosos. Pero había un problema particular, y es que pocos fueron los que se interesaron en este modelo. Sin embargo, la versión verdaderamente exitosa del Junkers JU-52 fue la realizada con 3 motores, el cual estaba pensado para llevar hasta 17 pasajeros, su tripulación y desde luego todos los lujos y comodidades de las que dispusiera la aerolínea que decidiera comprarlo en este momento, cuyos motores BMW podrían llevarlo al aire con un peso de hasta 10 toneladas, además de que podría viajar con un solo motor en caso de que los demás fallaran, una medida de seguridad más que apropiada para su momento. Esta versión del JU-52 era más segura, veloz y fuerte que la monomotor, por lo que pese a ser más cara que su versión de carga, fue la que triunfó al final, dejando de producir la versión favorita de los canadienses en favor de simplemente adaptar el trimotor para llevar cargamento económico o humano. De esta forma, el Junkers JU-52 3M contaba con las siguientes características. Su longitud alcanzó los 18.9 metros, teniendo una envergadura de 29.3 metros, mientras que su altura llegó a los 5.6 metros y era alimentado por 3 motores radiales BMW 132A3 con capacidad de 800 caballos de fuerza cada uno. Su velocidad máxima operativa era de 275 km por hora, un avión mucho más rápido que el viejo W-33, mientras que su alcance era de 1.300 kilómetros, con un techo de vuelo de 5.900 metros, lo necesario como para pasar por encima de los Alpes sin ningún tipo de riesgo,
y que en su momento representó un antes y un después respecto a vuelos internacionales, comunicando las capitales de Alemania e Italia en menos de una docena de horas, yendo a una cómoda velocidad crucero de 160 km por hora. Debido a que este modelo contaba con una mayor potencia, además de ser capaz de llevar 17 pasajeros junto a 500 kilogramos de equipaje, también era posible ser adaptado para llevar hasta 3 toneladas de carga en lugar de pasajeros, siendo este el principal motivo de su éxito y longevidad, alcanzando una vida útil que rebasó por mucho la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Junkers de inmediato comenzó la venta de este modelo tanto a empresas nacionales como a la Lufthansa, así como a distintos países, desde Finlandia pasando por España hasta Sudáfrica y Bolivia. Nadie quería quedarse sin su parte del pastel, y por supuesto que esto incluía al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. 1935 fue el año en el que la Luftwaffe hizo su primera aparición de carácter internacional, y por supuesto, como parte del desfile aéreo se utilizaron varios Ju-52 que habían sido adaptados para el uso militar, tanto para movimiento de tropas como transporte de suministros, acoplando 2 ametralladoras para defensa del aparato, y más temprano que tarde recibieron su bautismo de fuego. Cuando la Guerra Civil Española estaba a punto de estallar, parte de los preparativos era llevar al general Francisco Franco de vuelta a la península ibérica, quien se encontraba estacionado en Marruecos junto con sus hombres, los cuales fueron transportados a través de un puente aéreo creado por 20 Junkers Ju-52 mandados por Adolf para apoyar a su aliado. Durante el inicio de las hostilidades, la Marina Española fue prácticamente el único organismo del ejército que se mantuvo del lado republicano, quienes procedieron a realizar fuego antiaéreo para tratar de dañar los aviones que transportaban al importante contingente, los cuales fueron y vinieron del continente europeo al norte africano. En respuesta a la acción de la Marina, 2 de los 20 Junkers fueron cargados con explosivos que terminaron por dañar a uno de los navíos republicanos, los cuales, a raíz de esto, no volvieron a molestar al puente aéreo que se estaba llevando a cabo justo por encima de sus cabezas. Este suceso fue de especial importancia tanto para la Luftwaffe como para el Ju-52, pues gracias al incidente se creó la primera unidad de bombarderos franquistas en noviembre de 1936, la cual contaba principalmente con Junkers Ju-52 adaptados para cumplir con este propósito. Gracias a todo lo ocurrido, este aparato se volvió de uso frecuente durante el resto de la Guerra Civil Española, usado para transportar desde importantes comandantes militares, tropas y desde luego realizar bombardeos, mientras que en el resto del continente, la Lufthansa seguía realizando vuelos comerciales con total tranquilidad y normalidad hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El potencial militar del Junkers Ju-52 hizo que los aparatos de los cuales se disponían para el uso civil fueran entregados en su mayoría a la Luftwaffe, y de las 62 unidades que había comprado la Lufthansa, para el final de la guerra apenas fue capaz de conservar a 3 de las mismas. Ahora volando en las filas de una modernizada Luftwaffe que contaba ya con sus propios bombarderos medios como el Junkers Ju-88, los Ju-52 fueron usados en su mayoría solo para transporte de tropas y de provisiones, teniendo su primera incursión en masa durante la invasión alemana a Noruega. Un día después de que la ofensiva sobre Noruega comenzara por parte de la Kriegsmarine, durante el 10 de abril de 1940, más de 50 unidades de los Ju-52 fueron desplegadas desde Dinamarca para el transporte de tropas, llevando centenares de combatientes a la línea del frente en apenas 2 horas. Si bien la operación fue un éxito, se perdieron algunos aviones por condiciones climáticas, con algunos de ellos aterrizando en Suecia, siendo repatriados algunos meses después. Sin embargo, otros tantos de estos aparatos no corrieron con la misma suerte, pues terminaron estrellándose en distintas partes de la península escandinava. La siguiente misión en la que el Ju-52 fue protagonista tuvo lugar el 10 de mayo de 1940, un mes exacto después de sus maniobras realizadas en Escandinavia, donde se desplegó la muy impresionante cifra de 430 aparatos para transportar todo el conjunto de la 7ª División de paracaidistas alemanes, quienes sumaban 4.000 hombres en total,
los cuales tomaron por sorpresa el fuerte Eben Emael junto a otras 14.000 unidades del ejército alemán, las cuales fueron transportadas en planeadores, remolcados por los mismos Junkers Ju-52 que llevaron a los paracaidistas al campo de batalla, logrando la rendición de la fortaleza belga en cuestión de horas. Durante la campaña de los Balcanes, los Ju-52 siguieron prestando apoyo como transporte, así como ser mulas de carga en extremo confiables, pero el escenario que terminó por cambiar de gran manera el desarrollo de las operaciones y el uso de este avión fue el infame Salto de Creta, ocurrido el 20 de mayo de 1941, cuando 500 Junkers se dispusieron a transportar alrededor de 20.000 soldados a la isla griega, la cual estaba defendida por más del doble de los paracaidistas encomendados para la misión, sufriendo fuertes bajas para una unidad de élite cuyo entrenamiento tomaba mucho más que el habitual. Y al final de esta batalla y pese a la victoria alemana, 150 aparatos habían sido destruidos por el fuego antiaéreo y otra centena más había sido dañada de gravedad, motivo por el cual nunca se volvió a realizar un salto de paracaidistas tan grande por parte de Alemania. Pero desde luego, la historia de este aparato no termina aquí. El inicio de la invasión alemana sobre la Unión Soviética permitió hacer brillar una vez más a la maquinaria teutona, siendo usados desde luego los Ju-52, requeridos en principio para transportar tropas, llevando a la línea del frente a 200 unidades de este avión, quienes se pasearon sin complicaciones durante la primera parte de la invasión alemana sobre el aún durmiente coloso soviético. Todo gracias a los ataques sorpresas realizados sobre los aeródromos más próximos a las fronteras alemanas, quienes dejaron a la aviación soviética en una situación muy comprometida. Para el esfuerzo de guerra en el norte de África, se dispusieron de alrededor de 700 de estos aparatos para complementar la línea de suministros del Afrika Korps, y además de esto, desde 1942, los alemanes empezaron a tener situaciones de embolsamiento que no tardaban mucho en ser liberadas, pero que mientras tanto eran abastecidas por los Ju-52, los cuales vieron su mayor operación de puente aéreo durante la batalla de Stalingrado, donde pese a su trabajo, haciéndolos volar día y noche, el sexto ejército alemán terminó por fracasar al no disponer de los suministros y capital humano necesarios para tan siquiera mantenerse operativos al 100%. Durante el resto del conflicto, el Ju-52 fue mayormente utilizado dentro de las líneas de suministro y transporte de VIPs del ejército alemán, así como ser un eficaz remolcador de planeadores de madera que fueron usados en ocasiones muy concretas, como el rescate de Mussolini de 1943, además de traer suministros a ciudades asediadas, como lo visto en el sitio de Budapest, el cual tuvo lugar entre finales de 1944 y principios de 1945, cuyos soldados atrapados fueron ayudados de manera directa única y exclusivamente por el puente aéreo conformado por estas aeronaves. La última operación en la que varias unidades del ahora muy veterano Ju-52 participaron tuvo lugar en la península de Curlandia durante los días posteriores a la capitulación alemana, donde varios de estos aparatos, desarmados debido a la rendición, evacuaron a miles de soldados que se encontraban atrapados en esta zona, y pese a ser insuficientes para retirar a los miles y miles de alemanes atrapados de aquella bolsa, lograron llevarse una buena parte de las tropas, priorizando a los heridos, quienes escaparon de las manos de sus perseguidores soviéticos. Uno podría pensar que la historia del avión terminaría junto con la del extinto Tercer Imperio Alemán, pero nada más lejos de la realidad, pues los mismos siguieron siendo producidos y adquiridos por diferentes países, principalmente Francia en los días de la posguerra. De los casi 5.000 aviones ensamblados previos a 1945, apenas 50 lograron sobrevivir en estado operativo, es decir, el 1%, quienes volvieron a surcar los cielos europeos, pero esta vez sin armamento ni la constante tensión de poder ser derribados, sino como aviones de transporte, el objetivo original. Fue tal su éxito que a día de hoy siguen siendo utilizados por varias aerolíneas internacionales para vuelos completamente recreativos, los cuales son muy particulares, además de por supuesto ser más caros que los habituales, pues además de lentos, son una experiencia que recuerda una época muy distinta a la nuestra, en la que sin duda, el factor común que nos une a nosotros como a quienes vivieron hace 90 años,
es el hecho de que surcar los cielos por encima de los Alpes nunca había sido tan fácil y cómodo como lo es hacerlo a bordo de un Tante-You. Y esto es todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Antes de irme, quiero agradecer a los fabulosos miembros del canal, cuyo aporte económico me permite traerles más y mejor contenido. Así que le mando un saludo enorme a Choc Cabral, Cap Ryan, Juan Pablo Rojas, Henry Gael, Jorge García, Lorena Lo, Tucus, Joel Aldair Hermosillo, Hyper Souls, CDM Oficial, Linot, San Molina, Marcos Gallardo, Nahuel Ruiz, Matías Crespín, Benjamín Mardones, Geo Aguilera, Jamaicus, Serafín Paniagua, Chocolate, Némesis, Calaverita y Renato Ángulo. Sin nada más que añadir, yo soy de Auslanda despidiéndome, y ya nos veremos en el próximo combate.